En este vídeo os voy a comentar qué es lo que creo que podéis llegar a esperar si queréis trabajar en el sector del deporte o la actividad física. Este viene a ser el quinto o sexto intento de grabar este vídeo, se me está resistiendo una barbaridad, así que voy a tener que invocar la magia de la edición. Los primeros 5 intentos eran intentando hacer el vídeo sin editar, pero es que hay tantos temas de los que puedo hablar que al final voy a necesitar hacer un vídeo más extenso, por lo que ahí tendréis un índice que tendréis en la descripción y en el comentario fijado del vídeo con los diferentes puntos que voy a tratar. Entonces, si el vídeo se hace muy largo, pues ahí, dependiendo de los puntos, enfocarlo como si fuesen varios vídeos compilados en este vídeo grande. ¿Ok? Para empezar a hablar de este tema, creo que quizás uno de los puntos más importantes es tener en cuenta el marco legal que tiene este tipo de sector o la profesión o el puesto específico al que quieras optar en el lugar o digamos en el entorno socioeconómico, como lo quieras llamar, en el que básicamente quieres llegar a trabajar. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que dependiendo de la legislación de cada sitio puede que requieras de una titulación o puede que no requieras de ningún tipo de titulación. Tengo pensado hacer un vídeo hablando de qué opino de las diferentes titulaciones en el sector de la actividad física y el deporte, pero aquí en este apartado no voy a profundizar tanto opinando de las diferentes titulaciones, sino que os voy a comentar cuáles creo que son los aspectos formativos, ya sean de manera autodidacta, autónoma, ya sea con cursos oficiales o con cursos privados, que son más importantes a la hora de poder ejercer este tipo de oficios de la actividad física y el deporte con ciertas garantías de, al menos hablando muy brutamente, pues básicamente no cagarla, no cometer ningún tipo de error grave. Porque yo aquí estimo que realmente si los diferentes gobiernos regulan lo que es este tipo de profesiones de la actividad física y el deporte, no es tanto porque quieran garantizar que la gente tenga resultados, sino que estimo que quizás lo que más les preocupa es que la realización de esa actividad física o deporte, ya que toda actividad física o deporte lleva intrínsecos ciertos riesgos que están asociados con la actividad, ciertos riesgos de lesión. Entonces, básicamente quizás lo que intenta regular teniendo los diferentes títulos es que básicamente que las personas no se hagan daño a la hora de hacer la actividad física y el deporte. Entonces, tengáis o no tengáis titulaciones, yo creo que es muy importante que sepáis qué hacer y qué tipo de programas de entrenamiento utilizar, qué tipo de diseños de ejercicios hacer, por qué unos ejercicios son más lesivos que otros, incluso aspectos de primeros auxilios, para que independientemente de que los programas de entrenamiento que vayáis a realizar o de actividad física sean eficaces, eficientes o no, por lo menos que las personas no se hagan daño. Y realmente partiendo de ese punto en el que la actividad que vayas a hacer no sea dañina, pues ya es cuando puedes empezar por el ABC, o sea, realmente los aspectos básicos con los cuales más o menos todo tipo de persona puede avanzar en lo que es en este mundo del deporte, y después ya te puedes entrar quizás en aspectos más de rendimiento, porque realmente, hablemoslo claramente, con la mayoría de gente con la que vais a poder trabajar va a tender a ser gente de principiante a intermedia, y este tipo de público realmente para que tenga resultados, el tipo de actividades que les podéis proponer no necesitan gran complejidad. Yo creo que sabiendo estos aspectos de seguridad para tener controlado el riesgo de lesión y sabiendo los aspectos básicos y los aspectos clave que hacen que cualquier tipo de programa de entrenamiento funcione, más o menos os puede llegar a ir bien. Y ahora hablando de qué tipo de trabajos es más normal encontrarse en este mundo de la actividad física y el deporte y qué tipo de rasgos son los que más o menos quizás buscan las diferentes empresas en este sector, entonces vamos a abordar este tema, el cual he podido analizar ya que muy periódicamente me gusta ver cómo va evolucionando el sector, y eso básicamente se hace viendo qué tipo de trabajos, qué tipo de empleos, qué tipo de cosas van saliendo en el sector y qué es lo que más se busca, lo que más se pide, lo que más se exige en este mundo laboral, ya que a más de uno se le va a caer más de un mito. Actualmente, al menos en España, que es el contexto en el que estoy, aunque yo creo que puede ser perfectamente aplicable para el resto del mundo en muchos aspectos, yo creo que los rasgos de los profesionales de la actividad física y el deporte, y ya si nos vamos más a lo que es al típico monitor de gimnasio, no es realmente lo que os esperáis, de que, por ejemplo, si alguien va a estar en un gimnasio tenga que ser aquí una persona súper cacha, súper cuadrada y cosas por el estilo. De hecho, es más, cuando yo trabajaba en lo que es en los diferentes gimnasios, los compañeros realmente no eran culturistas, ni eran aquí competidores fitness, ni eran nada por el estilo. O sea, los perfiles solían ser que tenían quizás una especialidad deportiva que practicaban, que podían ir desde triatlón, ciclismo, judo, futbolistas, nadadores, etcétera, y que simplemente tenían ciertas habilidades para estar en sala,
pero que realmente luego lo que más buscan las empresas no es que la persona sea aquí un armario empotrado, a no ser que sea un centro especializado, sino que lo que suelen buscar las empresas, sobre todo después del auge de los gimnasios low cost, es que tengan un profesional que por un lado pueda cubrir la sala con ciertas garantías de que la gente, como os digo, no se haga daño y tener más o menos una programación base, que también pueda dar diferentes clases colectivas y también que se encargue de aspectos comerciales como estar atendiendo en recepción, estar con las ventas, etcétera. Entonces, como podéis ver, el perfil más demandado y de lo que más trabajo hay en este sector no es realmente un perfil súper específico, súper crack, de que tengas que ser aquí un profesional de un deporte específico, sino que el perfil que se busca es totalmente multidisciplinar, y las empresas con este auge de los servicios low cost los que buscan es alguien que les sirva de comodín para desarrollar todas las actividades posibles que tenga un gimnasio. Los gimnasios en los que sí podéis encontrar ese perfil de, yo que sé, persona super cachas, culturista, competidor de élite y todo eso, yo creo que esos son gimnasios sobre todo de barrio, en los que quizás esas personas son los dueños de los gimnasios y que también están trabajando en sala. Pero como os digo, realmente desde este auge de los gimnasios low cost que han tirado el precio a la baja y que ha obligado a los gimnasios pequeños a tener que perder ese trato más personal que podían tener anteriormente con los diferentes miembros de la sala, para sobrevivir han tenido que enfocarse más en llenar las salas de los gimnasios lo más posibles y tirar mucho de clases colectivas, porque básicamente, y una cosa que creo que es bueno que tenéis en cuenta, es que los trabajos de deportes son quizás trabajos más o menos estacionales. O sea, si por ejemplo vais a trabajar en un gimnasio, lo más normal es que tenga auge según van siendo los diferentes puntos vacacionales. En plan de que quizás empiece, por ejemplo, la temporada la primera o segunda semana de enero por los remordimientos de la gente que haya engordado demasiado en Navidades, luego que tengas otro auge quizás en mayo, junio, incluso un poco antes para gente que se quiera ver bien en verano, y luego después de las vacaciones de verano, lo que es septiembre, octubre, de la gente que vuelve en verano y que simplemente quiere volver lo que es a la actividad. Entonces, de aquí, lo que es por este auge de los gimnasios low cost, sobre todo los centros pequeños, viven de meter a mucha gente en los gimnasios en esos periodos de auge, por decirlo de alguna manera, para poder sobrevivir el resto del año, en el cual los gimnasios incluso pueden estar vacíos. Por lo que aquí deciros que realmente, si queréis abrir un centro porque os gusta el tema de tener un gimnasio y cosas por el estilo, si tenéis competencia de este tipo de macro gimnasios tipo low cost, esa competencia, como suele ser más ardua y suele ser muy difícil porque son gimnasios muy grandes que muchos suelen tener maquinaria nueva, son gimnasios que aparte ofrecen otro tipo de servicios como tener lo que es piscinas, horarios más ampliados y sobre todo que ofrecen un precio mucho más bajo. Entonces a los gimnasios de barrio solo le va a quedar un par de opciones para poder sobrevivir, que es competir por el precio, aprovechar en la medida de lo posible que esté más cerca de la casa de los usuarios que los otros gimnasios low cost, y sobre todo diferenciarse, especializarse en áreas que no estén desarrollando esos otros tipos de gimnasios. Y aquí en esta parte de especialización y diferenciación es cuando sí vienen quizás algunos puestos de trabajo que al ser más especializados sí dan pie a que sean de más alto standing. Aquí estaríamos hablando de los diferentes centros de entrenamiento personal, de preparación física, etcétera. Pero aquí una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que este tipo de centros y este tipo de servicios, aunque no sean centros, si por ejemplo queréis ser entrenadores personales a domicilio o entrenadores personales o cosas por el estilo, básicamente tenéis que estar en un sitio en el que haya gente que pueda pagar vuestros servicios, porque si no, obviamente, vuestra supervivencia puede llegar a estar bastante comprometida de hacer ese tipo de negocios viable, y más si vais a invertir en una infraestructura, en un local, porque volvemos a lo mismo, y más si eres un profesional que solo dependes de ti y tienes esos gastos fijos de un local. Tienes que llegar a ingresar por cliente o por grupos de cliente, que esta es otra de las cosas que hacen estos centros más especializados, que están abordando los puntos que los gimnasios low cost, o sea, los gimnasios de comida rápida, por decirlo de alguna manera, no cubren, que es ese trato más personalizado, más cercano. Están ofreciendo ese tipo de tratos más personalizados, están subiendo las cuotas y a lo mejor tienen eso de entrenamientos personales individualizados o con grupos muy reducidos, pero que puedan pagar precios más altos para que os puedan cuadrar básicamente las cuentas y podáis hacer los negocios viables. Eso ahí que lo tengáis en cuenta. Luego, otro tipo de trabajos que pueden salir, que he visto que suelen ser abundantes en este estilo, realmente es lo que os digo, los trabajos más abundantes que he visto en el sector son los de técnico multidisciplinar,
o sea, tener algo de sala y sobre todo poder dar al menos 3 clases colectivas, o sea, que tengas formación o al menos experiencia para no ser mucho el ridículo en la sala de pesas y poder dar, por ejemplo, una clase de spinning, una clase de zumba, una clase de pilates, una clase de abdominales, de cross training, y con que tengas esas cosas yo creo que podría llegar a encontrar trabajo. Por lo que aquí, si te quieres garantizar el trabajo, yo creo que incluso más que tener el grado universitario del ciencia de la actividad física del deporte, yo creo que a los gimnasios les viene mejor tener a un TAFAT, que es un técnico que puede estar más centrado en este tipo de actividades colectivas. Y otro tipo de trabajos que suele ser muy abundante es el de entrenador personal de los diferentes centros. Luego hablaremos sobre la rentabilidad de este tipo de servicios y que igualmente puede estar complementado con el trabajo de sala y que en algunos momentos, ya sea dentro de vuestro turno en sala o en horas extra o en otro momento, tener esos trabajos de entrenamiento personal. E incluso también que podáis realizar todas las actividades, que podéis estar en sala, dar clases colectivas y tener entrenamientos personales. También estos trabajos de entrenamiento personal yo he visto que suelen salir mucho y cada vez más últimamente veo que salen muchos online, aunque de siempre han salido bastantes de este tipo de puestos con lo que es trabajos a domicilio, pero como os comento luego os profundizo un poquito después lo que es esta parte de los entrenamientos personales y en general lo que es ser autónomo, lo que es en este sector, y hablando más de la rentabilidad. También otro trabajo que yo veo que puede salir de este sector, aunque no es tanto de este sector porque quizás es más del sector sanitario, es el trabajo de socorrista, lo que es en las temporadas de verano de 3 meses, que casi siempre suele haber trabajo para estar vigilando las piscinas, aunque realmente si lo que queréis es un trabajo más a largo plazo, quizás pueda ser buena idea tener esta formación de socorrista, también tener sala, tener algunas actividades colectivas, ya sea por ejemplo en agua, para quizás meteros en estos gimnasios low cost que tengan también piscina y que requieran de socorrista todo el año. A partir de ahí, todas las ilusiones que tengáis de tener puestos guays como preparador físico en un deporte específico o trabajos más específicos como de readaptación de lesiones y todo eso, no suelen salir tantos puestos de trabajo. Realmente el grosso 95% de los puestos de trabajo salen en lo que os he dicho: monitor multidisciplinar, entrenamiento personal y socorrista, lo que es en temporada. El resto de trabajos específicos de un deporte concreto, yo creo que a ese tipo de trabajo realmente solo se puede acceder si tienes contactos y te llegan a ofrecer esos puestos de trabajo de manera más directa, porque realmente muy rara vez la proporción de ese tipo de trabajo suele ser de quizás de 20-30 ofertas de trabajo es una, y de una especialidad deportiva que igual no llegas a tener. Entonces yo creo que en ese punto quizás habría que moverse más, conocer más el sector y a lo mejor ir puerta a puerta en los centros en los que os ofrezcan ese tipo de actividades, porque como os digo no suelo ver que se suelen ofertar. También hay otra actividad similar a la de socorrista, que también es de temporada, que es la de monitor de ocio y tiempo libre, más enfocado en lo que es en aspectos lúdicos, como por ejemplo con los campamentos de verano y cosas así. Entonces aquí los TAFAT igualmente pueden estar mejor formados incluso que los que tengan el grado universitario, porque están más especializados en este tipo de cosas. También, ya que he sacado el tema de las especialidades deportivas, deciros que realmente es probable que aparte de las titulaciones oficiales tengáis que tener titulaciones federativas para que os lleguen a escoger en ese tipo de puestos de trabajo. Yo aquí por ejemplo recuerdo cuando hace 10 años hice lo que es los cursos de monitor de natación, que sí de socorrista y cosas así. Recuerdo que por ejemplo cuando hice el de monitor de natación por la federación había gente que tenía TAFAT y en tafadas en natación y que les exigían tener también el título federativo. Y esto también va por los títulos que quizás estéis obligados a tener de las diferentes actividades colectivas que imparta un gimnasio. Y aquí es donde viene mucha parte de ese negocio, que es el negocio de las recertificaciones, que realmente muchas veces, por mucho que tenga las titulaciones oficiales, si los centros, por ejemplo, son centros franquiciados o tienen alguna especie de canon de una actividad específica, por ejemplo CrossFit, para dar CrossFit oficial tienes que tener la certificación de CrossFit y tener que estar recertificándola periódicamente, y realmente no es lo mismo esto que una marca blanca que puede ser entrenamientos de cross training, que es lo mismo, pero la marca, para trabajar en centros de la marca tienes que tener su titulación específica, aunque no sea una titulación oficial, porque si no, no vas a poder trabajar en ese centro. Igualmente, por ejemplo, no lo mismo, por ejemplo, ciclo indoor que spinning. Uno es la marca y otros no. Entonces, si un centro trabaja con esa marca, si bien en momentos de necesidad los centros les da igual que tengan las titulaciones o no, pero van a tender a exigirte que tengas esas titulaciones, que tengas que recertificar periódicamente cada 2, 3, incluso 4 años, incluso algunas cada año,
para poder trabajar en esos puestos. Aquí más ejemplos, las certificaciones del SMILS, que son las de Body Pump, Body Combat y cosas por el estilo. Si un centro es de eso, o tienes eso o olvídate. Entonces, aquí con estas certificaciones, por mucho que tengas, por ejemplo, el TAFAT, son certificaciones que quizás una o dos no te cueste mucho dinero sacártela, pero cuando el sector te pide que tengas muchas de estas certificaciones para poder trabajar de manera multidisciplinar y muchas las tienes que recertificar periódicamente, pues al final es un dinero que tienes que tener en cuenta que vas a ir perdiendo tanto formándote como manteniendo las titulaciones para poder seguir ejerciendo. Si bien es cierto que algunas de estas titulaciones tienen algunos convenios de las empresas como que te ayudan a que las renueves o movidas por el estilo, pero que tengáis en cuenta que así está el sector. Yo, por ejemplo, de titulaciones que me caduquen, pues he tenido las de socorristas, incluso la de monitor de Aquatic Fitness, que nunca he llegado a ejercer, pero me formé en ello. La titulación internacional me caducó, pero tengo otra titulación federativa, que me la dieron de manera paralela, que esa no caduca. Por ejemplo, del NSSA CPT, que es un título de entrenamiento personal, lo que es esa certificación, algunos centros quizás te lo pueden pedir, y es un título que caduca cada 3 años. En este caso, yo decidí no recertificarlo, pero sacarme un máster en una entidad privada de entrenamiento personal para no tener que estar recertificándolo. Entonces, que sepáis que este despilfarro de dinero para entrar en centros específicos os puede llegar a ser falta. Y ahora, abordando uno de los temas que quizás para muchos sea el de más interés, es de ¿y realmente cuánto se gana lo que es en este sector? ¿Cuánto puedes llegar a ganar? Pues realmente para trabajos base, aquí habría que dividirlo entre si vas a ser un empleado o vas a ser un autónomo que te lo montas por tu cuenta. Porque realmente una de mis conclusiones con lo que es este sector es que si realmente quieres llegar a ganar mucho dinero, al final vas a tener que llegar a ser autónomo y montártelo más o menos por tu cuenta. Porque realmente, por ejemplo, lo que es en diferentes escalas a la hora de ascender, por ejemplo, en diferentes puestos de trabajo, pues si empiezas, por ejemplo, como monitor, como mucho a lo siguiente que puedes acceder es a un puesto de coordinación que a lo mejor te va a requerir que vas a cobrar cualquier 200, 300, 500 euros más por tener más responsabilidades y a lo mejor el siguiente puesto sea de director. O sea, quizás lo que pueda salir a partir de ahí, el siguiente puesto, sea a lo mejor de si coordinas varios centros y cosas por el estilo, y ya dependerá de cómo se llega a negociar ese puesto de trabajo. Pero realmente yo creo que el dinero de verdad, lo que es en este sector, está en si tienes nombre propio y siendo empresario. Porque el resto de trabajos que hay, una de las cosas que podéis encontrar es que los salarios van a tender a ser salarios bajos o salarios medios, habiendo incluso pocas diferencias entre lo que puede cobrar una persona que tenga la carrera universitaria y otra persona que, por ejemplo, tenga TAFAT y que dé más clases colectivas, porque realmente si un salario según convenio normal en un puesto de un monitor de sala está en cualquier 1.100 euros, a lo mejor una persona con CAF, si no da actividades de más valor, como por ejemplo estar con los entrenamientos personales que le pueda subir esas ganancias a más de 1.500, entonces básicamente va a ser un salario base estable que, como os digo, para lo que más se busca en el sector, quizás no haga falta tener una carrera universitaria, sino tener lo que es titulaciones o una formación que te habilite a estar en estos centros, y las titulaciones más altas de la universitaria sería para ser preparador físico, entrenador personal, redactador deportivo, que en este caso el de la redactación deportiva incluso se suele escoger a personas que tengan doble grado, o sea que tengan el grado en deportes, para que me entendáis, y en fisioterapia, por lo que como también son puestos poco abundantes y realmente en algunas ofertas de empleo que he visto sobre redactador deportivo tampoco se les ofrecen una cantidad de dinero aquí como abismal, que digas que va a tener un salario de ingeniero, por decirlo de alguna manera, siendo empleado, ¿vale? O sea, no hay mucha diferencia. Quizás la diferencia que podáis encontrar entre los puestos mejor remunerados y los puestos normales es de a lo mejor 500 euros, para que os hagáis una idea. Entonces, es lo que os comento. Si queréis ganar dinero pasta gansa en este sector, tenéis que tener nombre propio y montároslo por vuestra cuenta. Y aquí, por ejemplo, con las cifras que os voy a comentar lo vais a entender perfectamente. Y habiendo comentado que el trabajo base en sala suele tener un salario por convenio, échale aquí 100 euros por encima del salario mínimo interprofesional de turno que toque en el momento. Y quizás también, por ejemplo, el trabajo de socorrista, como es de temporada, quizás muchas veces está bastante bien remunerado, dependiendo de la empresa en la que estés. Si, por ejemplo, nos vamos a las profesiones que tienen más valor añadido, como los entrenamientos personales, pues aquí os lo voy a decir más o menos con cifras. Y realmente no os tengo ni que decir nada, solo tenéis que analizar lo que es el mercado. Si por ejemplo tú ves que un centro tiene servicios de entrenamiento personal
y a lo mejor que cobran entre 30 y 40 euros la hora. Muchas veces los centros, para que un profesional esté trabajando en el centro como entrenador personal, no está ni siquiera contratado, sino que puede que esté como entrenador personal externo, o sea, tiene que ser autónomo, y tenemos las cifras de que quizás de esos 30 a 40 euros que se esté cobrando al cliente por ese tipo de servicios, y muchos, si miráis el sector, cobran más tirando a lo que es los 30, algunos hay que cobran menos. De esos 20-30 euros lo que queda hay que repartirlos entre el centro y el profesional. Entonces, repartos que he llegado a ver, lo que es en diferentes ofertas de trabajo, desde un 50-50, por lo que quedaría que si, por ejemplo, se cobra 30 euros por sesión, al profesional le quedarían brutos 15 euros antes de impuestos, y luego, por ejemplo, al pasarlo, lo que es por el IVA y por los diferentes impuestos que hay, como la retención, los gastos que haya, pues básicamente, si estás en un centro como un entrenador personal, a no ser que te desvivas, lo que es por hora, rentabilidad por tiempo, no vas a cobrar realmente tampoco la gran cosa. Yo creo que el negocio de verdad está cuando tienes la empresa montada y de esos 30-40 euros te los llevas tú íntegros, y ya después de impuestos te sale más rentable, porque aquí una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta es que si un cliente ve que a lo mejor está cobrando 30 euros la hora, pero yo he visto ofertas de empleo en las que están ofreciendo trabajos de entrenador personal autónomo en un centro, de los cuales por hora les están dando brutos de 12 a 18 euros. Entonces, ahí tenemos que realmente qué les va a quedar. Unos beneficios netos después de impuestos de entre 5 y 12 euros con suerte. Teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, un cliente se le está cobrando por un tiempo de sesión, pero realmente el entrenador tiene otro tipo de gastos a nivel temporal, del cual también debería sacar rentabilidad si quiere llevar el negocio adelante, que es como, por ejemplo, los tiempos que está trasladándose, si es un entrenamiento a domicilio o al aire libre, y también los tiempos de preparación. Entonces estamos hablando de que o montáis un buen sistema, una manera de hacer, por ejemplo, los transportes rápidos o las tablas rápidas, que si no tenéis nombre y ese alto standing para poder cobrar tarifas altas, realmente la rentabilidad que podéis sacar de este tipo de oficios en este puesto, que en teoría es uno de los mejores remunerados o el mejor, no es tan alta tampoco. No es tan alta realmente. Obviamente, si trabajas más, vas a cobrar más, pero porque te estás saturando de horas. Pero yo aquí realmente en rentabilidad estoy valorando no que una persona que trabaja 14 horas al día pueda sacar 3.000, 4.000 euros al mes, sino de la rentabilidad por hora real que está sacando y cómo está aprovechando su tiempo, porque realmente, a no ser que te puedas llevar los beneficios íntegros, no te vas a llevar la gran cosa. Por lo que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y si vais a ser entrenadores de manera autónoma, por decirlo de alguna manera, ese proceso, mientras os hacéis un nombre, mientras están las recomendaciones del boss a boss y cosas por el estilo, puede llevar mucho tiempo, puede ser un proceso bastante difícil. También, si no tenéis clientes suficientes, puede que no ingreséis lo suficiente incluso para poder pagar impuestos. Entonces aquí va a haber una especie de relación te quiero pero te odio para las personas desconocidas con los diferentes centros de entrenamiento, porque básicamente, por un lado, si vas al centro, quizás no saques rendimiento suficiente por hora, y por otro lado, si no tienes nombre por tu cuenta, tampoco vas a tener ningún rendimiento, porque quizás no llegues a tener suficientes clientes. Ahí es algo muy importante que tengáis en cuenta y que valoréis. Obviamente, si eres una persona conocida y tienes una cartera de clientes establecida, clientes fidelizados, y te lo montas por tu cuenta, te lo puedes montar bastante bien. Pero lo que os estoy comentando es que si no tienes eso, realmente, por mucho que sean puestos más valor por sesión, realmente los beneficios no distan mucho de un puesto básico, ¿ok? Eso hay que lo tengáis en cuenta. Y aquí es cuando dirás, entonces, ¿por qué la gente sigue trabajando de esto y a algunos parece que les va bien? Pues porque, según he visto en diferentes ofertas de empleo, quizás lo que puede ser es que un entrenador, si está, por ejemplo, en sala contratado, pues que a lo mejor lo que es la empresa, los entrenamientos personales se lo paguen B, y que eso que hace los entrenamientos lo trabaje en las horas extra o incluso en la propia jornada laboral. Entonces, no lo mismo, por ejemplo, que ganes 12-18 euros la hora con un entrenamiento personal cuando no tienes que pagar impuestos, que cuando, por ejemplo, te los puedes llegar a llevar íntegros, o si, por ejemplo, estás teniendo lo que es esos entrenamientos personales o clases colectivas también durante tu jornada laboral, pues a lo mejor, aunque no sea mucho, imagínate que si por hacer un entrenamiento te dan de 5 a 10 euros más la hora, obviamente mientras tengas mucha clientela o tengas muchas clases se puede llegar a sacar dinero, pero claro,
teniendo en cuenta que es de esa manera. Y realmente de clases colectivas, cifras que he podido ver son muy similares. Si bien puede haber excepciones, pues yo lo que he visto es eso, entre 12, 15, 18 euros la hora. Es una clase colectiva en la que muchas tienes un esfuerzo físico que hacer, te tienes que desplazar. Si eres, por ejemplo, un profesor que va de un centro a otro, pues son márgenes de beneficio que quizás llegue a ser un trabajo muy esclavizante para que pueda llegar a ser rentable. También aquí, con esta parte del desgaste, no creo que sea sensato pensar que vais a poder dar, por ejemplo, 8 clases colectivas diarias, porque podéis acabar reventados. Obviamente hay casos de gente que es especialista y hace, por ejemplo, en plan de, por ejemplo, una media jornada en sala, 3, 4 clases colectivas y un par de entrenamientos personales y está todo el día ocupado, puede ser. Pero un volumen alto de clases colectivas para sacar rentabilidad, puede que sea rentable, pero puede que acabéis muy desgastados. Ahí eso que lo tengáis en cuenta. Por otro lado, también aquí, y ya para cerrar este apartado, otra parte del sector aquí del deporte que he podido ver más con diferentes maestros de artes marciales, que más que clientes tienen alumnos, entonces muchas veces lo que hacen es o pactar con el centro lo que es una rentabilidad según las cuotas de la gente que se inscriba, o directamente alquilar espacios o salas de los diferentes gimnasios durante unos horarios para dar las clases y que ellos gestionen lo que las diferentes cuotas. Dependerá de lo que se negocie, por lo que en esos aspectos tocaría negociar, y con esos aspectos también lo que os estoy intentando comunicar es que para esos puestos de trabajo tan especializados, como en este caso que os estoy comentando, de profesores de artes marciales, si no estáis en un centro específico de una disciplina concreta, lo más probable es que tengáis que tener a esos alumnos, a esos clientes fidelizados y vayáis arrastrando con ellos pues de un centro a otro según lo que mejor les venga, lo que es a tus alumnos o a ti. Y por otro lado, aunque de esto no tengo experiencia, con esos trabajos de asesorías online, pues yo creo que este tipo de trabajo sobre todo lo vais a poder encontrar de dos maneras. Una, la básica, que vosotros tengáis el nombre suficiente para poder hacer ese tipo de servicios, y la otra, que estéis trabajando ya sea como autónomo externo o que directamente os contraten en diferentes plataformas que ofrezcan este tipo de asesoramientos online. Yo simplemente aquí quizá lo que puedo decir es que, viendo las diferentes tarifas que se suele cobrar por este tipo de servicios, si se quiere trabajar solo esto de asesoramientos online y si los precios se tiran a la baja, yo creo que puede llegar a ser un trabajo muy esclavizante, porque imagínate, un asesoramiento de esto de hacer una rutina que podéis encontrar por ahí, de 50 o 100 euros, por decirlo de alguna manera, para llegar a un salario mínimo después de impuestos siendo autónomo, ¿cuántos asesorados tienes que llegar a tener para poder cuadrar las cuentas? Es que son una barbaridad de rutinas que tienes que llegar a hacer y tienes que más o menos llegar a atender a la gente correctamente. Entonces, aquí con mi ignorancia, porque no me atrae nada este tipo de sistemas, o tienes un sistema automatizado en el cual las rutinas las tengas casi medio hechas y que solo tengas que hacer un par de retoques para poder atender a todo ese volumen de clientes, o suben las cuotas, o realmente yo creo que este trabajo de asesorías es un trabajo de minería en el sector fitness. No sé si me entendéis. Y aquí es donde voy a empezar a hablar sobre uno de los aspectos que al menos para mí es uno de los más importantes, que es los trabajos que hay versus la vocación que uno pueda llegar a tener. Porque básicamente, como estáis viendo, en la mayoría de trabajos que hay, lo que es con este sector, yo creo que hace que choquen muy frontalmente con las motivaciones que muchas personas deportistas pueden llegar a tener a la hora de meterse lo que es en este sector, porque estamos viendo, por ejemplo, que las empresas requieren de incluso que tengas un perfil muy comercial, de incluso si estás, por ejemplo, en un gimnasio tipo low cost, que incluso el trato con las personas sea un trato muy básico, que incluso estando como entrenador personal, si tienes que tener un volumen muy alto de clientes, pues obviamente no es lo mismo tener 10 clientes a la semana que tener más de 20 clientes a la semana, como para poder dar tu mejor esfuerzo. Entonces, al final es como que todo esto junto con ese perfil comercial que piden muchas empresas, de incluso de centrarse, por ejemplo, en vender. Yo recuerdo ofertas en alguna entrevista de trabajo hace años como entrenador personal, que era de, por ejemplo, de estar en un centro en el que encima tenía que pagar un canon como de 1.000 euros y ellos no me garantizaban ningún cliente, que me decían que si no llegaba a un mínimo de facturación en el primer mes de 2.000 euros me echaban igualmente, y que tenía que estar en sala yendo detrás de todos los usuarios de la sala en un gimnasio low cost buscando cerrar ventas para los servicios de entrenamiento personal. Aquí con este caso extremo de lo que me han llegado a decir a mí, en el cual uno como entrenador, como deportista, lo que quiere es, por ejemplo, compartir los conocimientos con personas para que saquen su mejor potencial, y lo que te vas a encontrar es que mucha parte del trabajo que te vas a encontrar es este trabajo de comercial, incluso a puerta fría, en este caso, por ejemplo, en centros en los que
el poder adquisitivo de las personas ni siquiera va a llegar a pagar tus servicios, y con toda esta presión de tener que estar pagando tanto estas cuotas de canon como las cuotas de la seguridad social y los diferentes impuestos, pues tenemos que un trabajo que de caras afuera puede verse como un trabajo bonito, hermoso, en el fondo puede llegar a convertirse en un oficio bastante feo y desagradable, básicamente porque, como veis, yo por ejemplo lo que más me motiva, lo que es en el sector del deporte, es sacar todo el potencial de las personas. Me satisface mucho ver cómo las personas van consiguiendo sus objetivos, cómo van evolucionando, progresando, cómo van cambiando lo que es incluso la mentalidad, cómo les cambia la vida, y realmente, como veis, el sector de manera básica, si tú no te lo montas por tu cuenta y tienes nombre propio, básicamente los profesionales y los servicios que se piden son servicios impersonales de entrenamiento rápido, por decirlo de alguna manera, llenar gimnasios todo lo que se pueda para poder sobrevivir lo que es la temporada, hacer un montón de actividades. Entonces al final se puede llegar a convertir en algo bastante desagradable, porque cosas que he podido ver en clases colectivas, si tú dices, por ejemplo, a mí me encanta practicar spinning o practicar lo que es una clase de abdominales o cardio combat o lo que quieras, porque voy a estas clases y me encanta hacerlo. Sí, vale, pero es que para estar en el sector tienes que pensar que tienes que hacer varias de esas clases incluso al día. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en gimnasios, pues yo sí cambiaba la música en todas las secciones, pero yo he visto, por ejemplo, incluso monitores que cambiaban la música con suerte cada 15 días, ¿vale? Entonces, imagínate, por ejemplo, hacer la misma clase varias veces a la semana con la misma música en diferentes gimnasios, con el desgaste físico y el desgaste mental de hacer lo mismo, pues al final algo que empieza siendo bonito y que empieza a dar ilusión, por decirlo de alguna manera, acaba convirtiéndose en algo que desmotiva mucho y que acaba convirtiéndose en algo feo, horrible. O sea, acabas incluso hastiándolo. Yo, al menos cuando trabajaba en gimnasio, intentaba dar siempre un trato personalizado y hacía las rutinas que, si bien estaba obligado a hacerlas rápido, sobre todo en temporada alta, porque te entraban 15, 20 personas por la puerta cada hora, tenías que atenderlos a todos y a todos les tenías que dar la rutina, y muchas veces es que tienes a tanta gente, estás tan saturado que no te da tiempo ni de atender a la sala porque estás hasta arriba. Ahí lo que hacía era intentar, por ejemplo, independientemente de que las tablas sean más o menos estandarizadas, personalizarlas de la medida de lo posible y llevar un seguimiento cada semana, cada 15 días para ir cambiando las cargas y poder tener esa parte de más satisfacción de entrenar a las personas. De no ser una máquina expendedora de rutina, sino de un entrenador, que es realmente, por ejemplo, lo que yo buscaba. Entonces, esto, que lo tengáis en cuenta, que en el fondo para llegar a los puestos de trabajo interesantes, bonitos, por ejemplo, si a ti te gusta la natación, de poder entrenar a lo que es a un equipo de alto rendimiento que te lleves a los Juegos Olímpicos, yo creo que aquí tendrías que estar metido lo que es en el sector, tendrías que estar obligado a lo que es a competir, por decirlo de alguna manera, para tener aquí currículum, tienes que tener a lo mejor las titulaciones federativas, incluso la especialidad universitaria, para al final llegar a ese puesto y cobrar lo que es lo mismo que un monitor de sala con 20.000 veces más esfuerzo, y encima teniendo que tener contactos para que ese trabajo tan específico sea para ti. Entonces, ¿hay casos excepcionales? Sí, pero según lo que yo he podido ver, este sector es así, ¿vale? O eres alguien y te puedes montar las cosas por tu cuenta con una rentabilidad por hora alta, o básicamente es un trabajo que, por un lado, se requiere que sea totalmente vocacional, pero realmente los puestos que van a cubrir esa vocación son puestos difíciles, complicados de conseguir si no te lo montas por tu cuenta o si no tienes contactos, porque el resto de sectores, trabajo de entrenamiento rápido y de comercial. Y aquí espero no estar dando un punto de vista muy sesgado, pero según lo que yo he analizado, lo que he vivido y lo que he visto, la mayoría de cosas que he podido ver son así. Bueno, y yo ya había dado por finalizado el vídeo, de hecho ahora estoy volviendo a grabar, pero quiero comentaros un par de cosas más y se me ha ocurrido algo interesante que hacer después, de comparar directamente diferentes ofertas de empleo y comentarlas para que os hagáis una idea a tiempo real prácticamente de lo que hay en el mercado. Lo que creo que también es importante, que se me había olvidado comentar antes, es por un lado que muchos de los trabajos que se ofrecen o lo que hay, lo que es en este sector del deporte, puede que sean trabajos que no ayuden a poder usarlos como una especie de sustento base para incluso poder llegar a tomarse lo que es este sector en serio como medio principal de sustento, lo que es en la vida. Básicamente esto lo quiero comentar porque muchos de los trabajos que se pueden ver son trabajos a media jornada.
Y si estos trabajos, por ejemplo, no son de los trabajos mejor remunerados, como pueden ser los de entrenamiento personal, siempre y cuando lleguen a tener una cifra de clientes y un ingreso por hora interesante, pues realmente lo que es mirando a largo plazo, a lo mejor para montar una familia, cosas por el estilo, si no se encuentra un trabajo más o menos estable de jornada laboral completa, cosas por el estilo, es probable que lo tengas difícil. Y más si estamos hablando de actividades muy concretas, porque ya os comenté que hay algunas actividades de nicho que sí son una comparación con lo de las artes marciales, pero también la parte de nicho quizás puedan ser interesantes para tener un beneficio por hora alto, pero también hay que tener en cuenta que si el volumen total de sesiones semanales y el volumen total de ingresos no es lo suficiente, pues muy probablemente, imaginaos que sois por ejemplo monitores de badminton, ¿vale? Y que tenéis 2 clases semanales, lo que es una un martes y otra un jueves de 1 hora. Y que estás cobrando, yo que sé, un montón. Entonces, tienes 2 clases de badminton semanales muy rentables, pero no hay más. No sé si me entiendes. A no ser que tú tengas una escuela de badminton que dé esas clases todos los días a varias horas, muy probablemente, aunque estés trabajando de lo tuyo, no te dé para vivir solo de eso. Entonces, quizás el destino de muchos que os guste lo que es este sector del deporte y que seáis más vocacionales, sea complementarlo con otra actividad que sí compense esta parte económica y usarlo más como una especie de empleo hobby, por decirlo de alguna manera, y como un añadido al salario que puedas llegar a tener. Entonces, eso también puede que quite mucha profesionalidad en esta parte del sector. También, por ejemplo, con visiones a largo plazo, también lo que es estos puestos de trabajo de monitor polivalente, de clases colectivas, que están quizás más asociados a la juventud y también a perfiles, digamos, de gente que se vea mejor y cosas por el estilo. Pues a ver, yo creo que es sensato plantearse que a largo plazo uno con 60 años no pueda estar dando 5 clases de spinning diarias. No sé si me entiendes. ¿Que se puede, sí. También miedos de perder el trabajo, tampoco lo creo, porque yo he visto que tanto en sala como en actividades colectivas pues he podido ver gente de más o menos todo tipo de edades, o sea, gente de 40, de 45, alguno en sala habrá de 50, pero también aquí otra cosa aquí que comentar es que al final lo que es, si os queréis dedicar solo lo que es a este sector del deporte, por mucho que os conforméis con esta parte básica, a largo plazo muy probablemente os veáis obligados a tener que escalar en los diferentes escalafones para quitaros esa carga física que conlleva estas actividades colectivas. O sea que básicamente, como no puedes dar con 65 años, 67, y en nuestra generación, si nos llegamos a jubilar a los 72 años igual, a los 75, todas esas clases de spinning al día, por decirlo de alguna manera, pues lo que pasa es que quizás te tengas que formar con una parte más cualitativa para poder ser director o coordinador, porque a largo plazo, imagínate yo que sé, a partir de los 50 años o que tengas un accidente y no puedas dar las clases o cosas así, a no ser que tiendas quizás a esos perfiles cualitativos como por ejemplo un entrenador personal o un preparador físico, que no tengas que hacer actividad física a tiempo real, pues quizás no te lo estés planteando muy bien a largo plazo. Eso ahí tenedlo en cuenta, porque yo creo que son temas que son importantes a tratar, ¿no creéis? O sea, lo que es esta visión a largo plazo de problemas que pueden salir. Y realmente, como el paso del tiempo hace estragos en el cuerpo, y sobre todo la gente más joven puede utilizar lo que es su cuerpo como reclamo a la hora de tener, por ejemplo, más clientela, pues también esta parte cualitativa quizás está diciendo que con todo este tiempo, hasta que llegue la vejez, si por lo que sea os llegáis a ver muy desmejorados, o sea, imaginaos yo que sé, una persona que tiene un accidente y a lo mejor que se daña la rodilla, que sube un montón de peso, a lo mejor una mujer después de varios embarazos que le cuesta más tener una línea figurín de una modelo fitness, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, la parte cualitativa, que seas, por ejemplo, un preparador físico de renombre por cosas que hiciste, o yo que sé, por toda la gente del voz a voz que te ha recomendado, para que ese aspecto físico visual que tiene este sector, que en algunos momentos puede llegar a ser muy superficial, mantener ese factor que puede ser muy nocivo, por ejemplo con 50, 60 años, todo arrugado, con lesiones y a lo mejor con problemas de movilidad, que no te puedas ni mover, por lo menos que puedas seguir trabajando y no que, por ejemplo, a los 50 años tengas que buscarte otra profesión porque no puedes seguir en el deporte. No sé si me entendéis lo que os estoy intentando comunicar. Y también aquí, otra parte del oficio, que también puede ser, solo que como yo no lo contemplo, lo he ignorado totalmente, pero que puede ser, es que si queréis, por ejemplo,
ejemplo, ser profesores de educación física o si queréis ser formadores, pues obviamente un profesor de educación física, como es un funcionario, pues ahí puede tener lo que es su plaza fija y puede quizás envejecer con más tranquilidad. Una reflexión que no me esperaba, pero que mirad que en el vídeo igual, al final, ese trabajo que yo no valoraba para nada, igual al final, si las cosas van mal por estos efectos de la edad, a lo mejor toca lo que es pasar por el aro y volverse lo que es profesor para poder garantizar el sustento a largo plazo si se quiere seguir de manera seria en este sector del deporte. Y claro, ahí tenéis que tener trato con adolescentes, con niños y yo creo que para ser un formador privado volveríamos un poco a lo mismo que ya he comentado, que quizás tengas que tener nombre para que puedas impartir esa formación, pero quizás una vía segura sería lo de opositar y ser profesor de educación física, cosa que a mí me desmotiva lo que no está escrito, ¿vale? Y ahora vamos con esta idea que se me ha ocurrido de ir comparando diferentes puestos de trabajo a tiempo más o menos real de los últimos que han estado saliendo y aquí hablar sobre qué titulaciones exigen, qué remuneración dan y comentarlo un poquito por encima. No quiero mostrar obviamente las pantallas aquí en el vídeo, no sea que me meta en un lío sin darme cuenta, pero tengo aquí 3 plataformas que tampoco hace falta tener muchas luces para saber cuáles estoy usando. Voy a ver qué ofertas salen. Por un lado, en la plataforma más especializada en deporte que conozco, ¿ok? Luego, en la plataforma más importante a la hora de buscar trabajo, lo que es online. Y por último, en una plataforma exclusiva para graduados universitarios. Yo creo que los que sepáis un poquito de estas ofertas de empleo vais a saber qué plataformas son, ¿vale? No hace falta que diga nombres ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ofertas de trabajo y qué perfiles tienen este tipo de trabajos que se ofrecen en este sector? Y esta parte me hace mucha gracia porque como a mí me gusta ver cómo va evolucionando el sector, ver por ejemplo qué tipo de ofertas de trabajo están saliendo últimamente, cuánto se está cobrando, en qué lugares, qué empresas lo sacan, entonces más o menos llevando un seguimiento de todas estas ofertas también puedo ver incluso qué empresas no pintan tan bien porque son empresas que están en constante rotación buscando gente constantemente, eso quiere decir que son empresas muy inestables, que quizás no sea tan buena idea trabajar en esos sitios, básicamente porque una empresa, por ejemplo, y más concretamente un centro que está constantemente buscando personal, eso solo puede significar un par de cosas. Por un lado, y el más fácil es que simplemente no quieren tener a gente a largo plazo porque no quieren comprometerse a nivel laboral por temas de indemnizaciones y movidas por el estilo y prefieren tener a gente rotando, o por otro lado que tenga unas condiciones laborales que dejan mucho que desear, que hacen que la gente salga espantada de esos lugares, ¿vale? Entonces, hay también cosillas que uno aprende lo que es mirando lo que es el sector y cómo se está moviendo. Entonces, en esta primera página, que es la más especializada, lo que es en deporte, hay como 12 ofertas de trabajo por cada página. Entonces, en un vistazo rápido, 5 son de entrenamiento personal, 3 son de monitor polivalente, o sea, de actividades dirigidas dentro de un gimnasio, y el resto son que si monitor de campamento urbano, que si monitor deportivo con socorrismo y cosas así. Y los rangos de salarios que más o menos ponen aquí de manera rápida es, por ejemplo, los de entrenador personal, para que veáis cómo van los trucos estos. Te ponen un margen súper amplio, o sea, aquí, por ejemplo, te pone un margen de entre 600 y 1.800 euros al mes o 1.200 a 2.100 euros al mes. ¿Qué es lo que se está significando esto? Que vas a ser autónomo. Vale, no vas a estar contratado, sino que vas a estar dado de alta y vas a estar trabajando como externo, lo que es en estas empresas. Piden el título universitario o tener TAFAD, y las otras ofertas son de una misma empresa, que son empresas en plan online, pero estas movidas en plan de empresas expansivas, que la parte anterior también puede ser por contratos con comisiones, que es lo que pone por ejemplo aquí, pero aquí es donde viene el sebo de muchas de estas empresas que te ponen esa horquilla tan amplia de beneficios, aquí por ejemplo de 600 a 1.800 euros al mes, pero claro, luego ves lo que ponen y dicen, no, es que puede ser que sí coordinador, pero fijaos que si estás contratado, realmente aquí te contratan, pero a jornada parcial y con una horquilla tan grande, yo lo que me huelo es que es un perfil comercial de la hostia, lo que es estas ofertas que están saliendo aquí, que como os digo suelen salir bastante a menudo. Y este tipo de ofertas lo que me está indicando es que, por un lado, o le falta gente totalmente, o el lado positivo, que se están expandiendo mucho, o que al final lo que hacen es pillan un montón de gente, como poniendo un montón de cañas para saber si alguna funciona, y como están a media jornada con unos ingresos bajos y tienen que están dando resultados con periodos de prueba de un par de meses, y no funcionan, pues simplemente los desechan y continúan a las piezas que funcionen. No sé si me entiendes. Entonces es como que métodos expansivos que tienen más empresas.
cosas. También hay que comentar que los horarios en el sector del deporte son bastante complicados, por decirlo de alguna manera, porque el horario de mañana puede significar que tengas que abrir un centro en plan a las 8 o las 9 de la mañana y que termina a lo mejor tu jornada entre las 3 y las 5 de la tarde más o menos, y el de tarde va a lo mejor de 5 a 11 o de 4 a 10 según de donde trabajes, y si es de jornada completa también es posible que te toque trabajar los fines de semana por la mañana. Entonces aquí, por ejemplo, en este puesto de trabajo de monitor, mira lo que exigen, que es tener formación en Body Combat, en Body Pump, en Pilates y en ciclo indoor. O sea, ni siquiera aquí te piden los títulos oficiales, sino que es como os comento, y esto, por ejemplo, es un puesto de trabajo de media jornada de mañanas que te dan 1.000 euros al mes, y quizás este media jornada esté tan abultado porque te vas a hinchar a dar clases colectivas. Entonces esto es lo que comento, que los gimnasios ya muchas veces lo que buscan es que no es ni sala, sino es gente que les dé todas esas clases. Y realmente esta combinación de Body Combat, Body Pump, Pilates y ciclo, muchas veces no es que tengas solo una de esas, sino que las tengas todas. O sea, y que puedas dar todas esas clases, porque así los centros no tienen que estar buscando varios profesionales para dar las clases, sino que tienen a una persona que las dé todas, y así lo tienen mucho más fácil para gestionar y coordinar. Luego en la siguiente página, igual, de todas las ofertas, como que la mitad son de entrenamiento personal, pero de esas de entrenamiento personal, la mayoría son de empresas, como lo que os digo, que lo que buscan es a ver si alguien pica y que esa persona se curre lo que es pillarse los clientes, y si funciona se lo quedan, y si no, pues pasan a otra persona. Es como que pican a muchas personas para ver si alguno funciona y de esa parte llevarse las ganancias. Y aquí, por ejemplo, en una oferta que pone de entrenador personal autónomo sin canon, es lo que ya os comenté antes, de que hay empresas que para poder trabajar, por ejemplo, en algún centro, te exigen un canon, o sea que independientemente de lo que ganes, les tienes que pagar para poder trabajar con ellos. Y por ejemplo, en este puesto piden 2 años de experiencia. Normalmente el tiempo de experiencia que suelen pedir, dependiendo de los puestos, realmente va entre 1 y 3 años. A no ser que se requieran puestos de coordinación o puestos muy específicos, no suelen pedir muchos años de experiencia, a no ser que sean puestos muy serios que son poco abundantes. Aquí, por ejemplo, más ofertas que están en esta página: monitor técnico polivalente. Aquí una oferta rara, específica, que es trainer de Brooklyn Fitboxing, que es una de esas titulaciones que tienen un canon, como ya os comenté, que o tienes el título o no puedes acceder, aunque aquí ponen que la empresa da la formación, y es un centro especializado solo en esto. Técnico polivalente, y la única oferta un poco extraña es una de profesionales del deporte y la salud y monitores de natación. Ese tipo de ofertas tan difusas suelen aparecer mucho, y yo creo que muchas de esas significa que tienes que ser autónomo. También aquí la última, que más gracia, de técnica de sala de fitness, que quizás las chicas en cierto modo lo podáis tener más fácil, porque hay algunos centros deportivos que son exclusivos para mujeres. Aquí en la siguiente página, pues socorrista, porque se acerca el verano. Técnico multidisciplinar con un salario de 700 a 1.000 euros al mes. Solicitan que tengas los Les Mills, o sea, Les Mills vienen a ser todo lo que os comenté de las clases de Body Combat, Body Pump y todas esas historias, pilates, baile, ciclo, que viene a ser spinning, y gimnasias suaves. Y aparte de que tengas que tener una titulación oficial, ya sea el TAFAD o el grado. No solo tienes que tener la carrera universitaria o el grado superior para acceder a este puesto, sino que tienes que tener también esa formación específica, que si aquí te están pidiendo que tengas esas 6 especialidades, muchas veces, aunque sean 6 especialidades, si bien prefieren que las tengas todas, pues yo creo que al menos tienes que tener 2 o 3 para que puedas optar a que te escojan en un puesto así. Luego, lo que hacen los gimnasios cuando no pueden cubrir una clase colectiva es que cogen los horarios de las clases colectivas y los varían más o menos de un mes para otro, pero lo que intentan es no variarlos, porque muchas veces lo que esas personas que vayan a una clase es difícil. ¿Vale? Aquí también tened en cuenta que también, por mucho que tengáis estas titulaciones, si no llenáis la clase o por lo que sea en un gimnasio no cuajáis, es muy probable que os den el cambiazo. Eso ahí también tenedlo en cuenta, que no solo vale con que tenga los títulos, sino que tienes que llenar las clases colectivas también. Y ahora, escogiendo algunos puestos que se salgan de la norma, que la norma, como ya os he comentado, es esos de monitor multidisciplinar, lo que puede ser más o menos la mitad, lo que es más o menos el otro tercio y la otra mitad, ofertas de entrenamiento personal, de las cuales el 80% son de empresas que a lo mejor están en expansión, que buscan online, buscan canon, y gente que básicamente use su plataforma para gestionar lo que los clientes y que se lleven ellos un porcentaje. La mayoría de esas ofertas no es que tú vayas a un gimnasio y el gimnasio te lo monte todo, te dé los clientes y puedas trabajar. Y ahora, escogiendo lo que es esas otras ofertas, para que os hagáis una idea, por ejemplo, aquí tengo una de técnico de raqueta, que es de 30 horas y te piden lo que es tener lo que es la titulación de pádel o tener TAFAD, por ejemplo. Entonces, este, por ejemplo, sería un centro que tiene esta actividad, que a lo mejor tiene unas pistas de pádel y básicamente busca lo que es un monitor que cubra esas horas, porque tiene las pistas abiertas a lo mejor toda la jornada de tarde, que es como esta oferta de trabajo. Y me he tenido que ir hasta la página número 7 para encontrar
otra oferta rara, que por ejemplo aquí pone profesora de yoga, y te pone un horario, lo que es un gimnasio que a lo mejor tiene, por ejemplo, los alumnos, pero no tiene al profesor, entonces buscan a gente para solo una hora y ofrecen 20 euros por esa hora, que en este caso la persona debería ser autónomo, por lo que igual de esa hora después de impuestos con esos 20 euros le queden con suerte unos 11 euros, mientras tenga cubierto lo que es el resto de actividades, o si no directamente lo hacen B por esos 20 euros. Y ya yendo hasta la página número 10 del último mes de qué ofertas han salido raras, pues una que me ha llamado la atención, que no es rara, que es dentro de la de entrenamientos personales, pero para que os hagáis una idea lo que es el nivel de rentabilidad. Aquí, por ejemplo, buscan a una entrenadora personal, en este caso una chica, y le ofrecen de 10 a 12 euros la hora, que si está contratada puede estar bien, siempre y cuando tenga las horas pegadas, y por ejemplo, si haces 4 horas seguidas, pues puede estar bien, lo que sacaste esa parte neta, pero si es una persona autónoma y eso es lo que te dan por cada hora, ostras, es que de 10-12 euros la hora, si eres autónomo, se te queda en menos de un salario mínimo, lo que es por hora. O sea, te queda a lo mejor entre 4 y 8 euros la hora, más o menos. Y teniendo en cuenta que si eres entrenador personal, te tienes que preparar las sesiones de manera personalizada. Si no, no serías un entrenador personal, serías un monitor de actividades restringidas. O sea, por decirlo de alguna manera, no un entrenador personal. Luego aquí también buscando monitores de pilates y de yoga, otra de profesor de yoga. Que esto sobre todo, estas ofertas, más que ofertas de empleo como tal, son que los gimnasios, si tienen huecos en las salas de actividades colectivas sin ocupar, pues simplemente hacen este tipo de ofertas para que los profesionales especializados en esas disciplinas, pues por un lado, si tienen cartera de clientes, pues que se lo lleven a ese centro, como lo que os comenté con la parte de artes marciales, o que hagan como de fundadores de sacar eso adelante, lo que es en ese gimnasio. Pero aquí es como lo que os comenté con respecto a que esto está muy bien, que quizás puedes sacar una buena rentabilidad por hora, pero como no tengas otras fuentes de ingresos más estables o no tengas suficientes clases, realmente no creo que te den para vivir bien. Yo los compañeros que he llegado a ver que se dedicaban solo a clases colectivas, se lo tenían que montar súper bien y complementando con entrenamientos personales y cosas por el estilo y planificándose muy bien la semana, incluso lo que es con jornadas laborales que si bien pueden estar partidas porque tienes que ir rellenando huecos según las clases y según los clientes, pues básicamente vas a estar trabajando todo el día, ¿vale? Eso hay que lo tengáis en cuenta por si ese es el futuro que queréis para vosotros. Aquí, monitores de pilates, actividades para la tercera edad, y pone 3 euros la hora, que en este caso incluso te está diciendo que son 12,90 euros brutos la hora, o sea que si luego lo pasas por impuestos, igual se te queda en cualquier 8 euros más o menos, o sea, porque ahí le tienes que aplicar el IVA y luego que sí con las cuotas de la seguridad social, que sí retenciones, entonces no queda rentable. Y ya mirando lo que es en otra página, en la página principal de empleo en España, por decirlo de alguna manera, poniendo la palabra entrenador, las ofertas que salen son con unas horquillas, la hostia de grandes, o sea, de 600 a 2.700 euros. O sea, eso significa que vas a ser autónomo y realmente aquí, por ejemplo, lo que te dicen es, si tienes una cartera de clientes, o sea, básicamente lo que quieren es que les lleven los clientes, pero realmente quizás no hagan mucho por ti para conseguir esos clientes, sino que a lo mejor lo que te dan es la plataforma, alguna infraestructura, pero básicamente el trabajo duro, el trabajo no deportivo, el trabajo no vocacional, que quizás sea lo principal que te vaya a tocar hacer para poder facturar lo suficiente, lo vayas a tener que hacer tú igualmente. Entonces, quizás lo que hacen estas empresas es darte como más visibilidad para poder acceder más fácil a clientes que si los haces por tu cuenta, pero como veis, lo que es en cuanto a entrenador, a no ser que haya algún centro muy especializado que sí dé oferta de trabajo con cierta estabilidad, básicamente la mitad del trabajo va a ser de comercial, lo que es intentando cerrar clientes y fidelizando carteras y todo eso. Y realmente las ofertas que salen son muy similares. Aquí una cosa que más hace gracia es de algunas empresas, digamos, low cost grandes, cuando están buscando lo que es a monitores, incluso tienen lo que es un marketing ahí tan extraño que casi te está poniendo como adoctrinante, en plan de, ¿te gusta hacer esto, esto y esto? Eres una persona súper motivada y siempre estás con mucha energía y estás dispuesto a estar aquí para lo que sea para la empresa y con disponibilidad total y cosas así. O sea, te ponen ya unos mensajes que me dan como un tanto de mal rollito. No sé si me entendéis. Y luego ya en la otra página, que es la restringida para personas con el título universitario, realmente el 90% de ofertas, 95%, son muy similares a las anteriores. Aquí no hablan de cifras, pero son ofertas de entrenamiento personal. Hay alguna de actividades colectivas y realmente dudo mucho que las condiciones sean muy diferentes a los otros casos. Simplemente a lo mejor aquí, en estas ofertas de empleo, filtran las empresas esas que van como con la caña
a ver qué profesionales pican para que les haga el trabajo duro. No sé si me entendéis, a lo mejor aquí ya está más ese perfil de empresas que os he comentado, de centros que son especializados y buscan a gente más seria, y a lo mejor aquí un puesto de trabajo raro de preparador físico, redactador con pilates, que esto ya es algo más especializado, que es de readaptación de lesiones, que muchas veces cuando salen estas ofertas he visto que suelen pedir el doble grado de tener CAF con fisioterapia, y más ofertas raras en esta plataforma, pues instructor de yoga, y será lo mismo que antes, monitor deportivo, alguna oferta rara de profesor de educación física, a lo mejor para algún centro privado, también algunas ofertas de docente, de formador, pero realmente el grosso son las de entrenador personal, y las de preparador físico que hay, que son por ejemplo las que me interesarían a mí, no son realmente para ser un preparador físico de deportistas de élite. Pone por ejemplo preparador físico para mayores, preparador físico redactador con pilates, o sea, lo mismo de redactación de lecciones. Ahí realmente te pueden ir cualquier tipo de persona deportista, no deportistas de élite. Quizás el que más, aquí rebuscando mucho, entrenador personal de rendimiento deportivo. Yo he hecho mi mención del grado, yo tengo una mención en rendimiento deportivo. Esta, por ejemplo, me podría interesar. No pone mucha más. Y a lo mejor esta lo que busca es un entrenador para personas que quieren opositar en Policía Nacional o en Bomberos, que esa es otra de las vías en cuanto a preparación física, esa es la principal. Yo creo que para preparar a deportistas de élite y cosas por el estilo, o tienes nombre propio y ellos acuden a ti, o tienes muy buenos contactos, o olvídate, porque es que esas ofertas de empleo son rarísimas de encontrar. Aquí he tenido que ir a la página número 5 de 51 de preparador físico, así que parece diferente al resto, que son todas de entrenador personal y cosas por el estilo, y son con redactación y recuperación de lesiones, que de hecho son de los temas de los que hice mis tesis de fin de grado. Entonces, por ejemplo, yo podría optar a este tipo de ofertas de empleo, y personas sin grado quizás no. Pero como veis, realmente lo que es el grosso es monitor multidisciplinar, entrenador personal cascando lo que es con clientes. Estas ofertas, por ejemplo, más restringidas, quizás sean empleos más estables, pero tampoco creo que la remuneración sea muy diferente al del resto de ofertas de empleo. Yo, de hecho, creo que si no tienes nombre como para poder cobrar mucho por tus servicios, la manera con la que hacer dinero en este sector sería con esas ofertas de los que van picando con la caña para los que se quieran matar trabajando 14 horas al día. Que ahí la pregunta que yo hago es que si tú eres un entrenador personal y estás trabajando 14 horas al día con toda esa cantidad de clientes, pues muchas veces yo creo que habrá alguno que ni siquiera se acordará del nombre de los clientes, porque es que o eso, o son súper dotados y pueden recordarlo absolutamente todo, y si no, estarán dando en muchos casos un servicio mediocre. Ahí a cada uno con lo que quiera hacer y con lo que esté buscando. Porque yo, como os digo, a mí lo que me interesa de este sector es la parte vocacional y no realmente tanto esa parte económica, pero la vocación sin una base económica estable que te dé cierta estabilidad, si realmente no te da para cumplir tus proyectos de vida, pues tampoco sirve de nada, porque al final todo el mundo tiene que tener techo, tiene que tener comida, tiene que tener sus movidas. Si quiere montar una familia tiene que tener más dinero. Entonces al final son cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y que a muchos os haya hecho reflexionar, ya que esto ha sido una especie de colaboración interna entre la sección de entrenamiento y la de reflexiones. Un saludo, hasta otra.